Si has decidido entrenar con el rodillo, en este vídeo te daremos los principales consejos a tener en cuenta para que sea una gran experiencia. ¡Bienvenidos! La evolución tecnológica, la conectividad y el mayor conocimiento de las técnicas de entrenamiento han hecho que los rodillos y las bicis de ciclismo indoor hayan dejado de ser la alternativa aburrida para convertirse en elementos muy presentes en las rutinas de entrenamiento de muchos ciclistas. También situaciones como la provocada por la pandemia del coronavirus ha disparado su uso ante la comunidad ciclista. Con el confinamiento es la única opción que muchos tenemos para seguir entrenando y es importante para pedalear en casa de la manera más cómoda, segura y saludable que tengamos en cuenta estos consejos. Antes de empezar, queremos mostraros el novedoso producto que ha creado Cycle, la unidad Z-Power. Es una batería externa para poder entrenar en nuestro rodillo donde queramos sin necesidad de tener conexión a la red eléctrica. Esto nos permitirá llevarnos nuestro rodillo donde queramos y poder disfrutar de él, por ejemplo, para calentar antes de una carrera o para entrenar en cualquier sitio donde no haya un enchufe cerca. Es compatible con todos los rodillos y bicis de la marca Cycle y tiene una autonomía de 2 a 5 horas. Incluso puedes usarlo para cargar tu dispositivo móvil a la par que disfrutas de una ruta en Bicool o en Swift. Bien, comenzamos con los consejos. El primero, este es el rodillo. Si aún no tenéis rodillo o estáis pensando en mejorarlo, tenéis que elegir el más adecuado para vuestros objetivos y en este vídeo tenéis toda la información sobre los tipos de rodillos. Ahora tenéis que prestar especial atención a vuestra bici y en concreto a las cubiertas y la transmisión. En los rodillos fijos o de rulos, en los que se utilizan las propias ruedas de la bici para rodar y ejercer la resistencia, es muy importante que utilicéis una cubierta lisa, mejor aún si es especial para rodillo y siempre con la presión máxima recomendada por el fabricante. Reduciréis notablemente el ruido y el desgaste. La transmisión hay que mantenerla ajustada y bien lubricada, igual que cuando montamos fuera. Esto reducirá su desgaste y evitará ruidos y averías. Aquí podréis aprender a ajustar y lubricar vuestra bici correctamente. El siguiente consejo a tener en cuenta es la ventilación e hidratación. Si entrenáis bajo techo o incluso en exteriores, al estar estáticos, la sensación de calor y la sudoración aumentan considerablemente, con mayor riesgo de deshidratación y de que baje el rendimiento. La mejor forma de evitarlo y hacer la ascensión más agradable es utilizar un ventilador. Una opción muy interesante es el ventilador Headwind de Wahoo, que se adapta automáticamente a la sesión virtual que estéis haciendo. Podéis descubrirlo en este vídeo. Y para hidratarnos, recordad tener el bidón con agua siempre a mano y añadir isotónico o sales en sesiones largas si fuera necesario. El uso de alfombra de entrenamiento nos aporta dos ventajas importantes. Amortiguará la rumorosidad que pueda generar el rodillo y protegerá el suelo de los roces y del sudor que inevitablemente gotearemos. Otro elemento imprescindible para el ciclista, aunque usemos un ventilador, será una toalla. Sudaremos más que con la bici en la calle y tendremos que ir secándonos. Y muy recomendables son también las toallas especiales para la bici, que protegen el cuadro del sudor, que puede llegar a ser muy corrosivo. Si os estáis iniciando con los rodillos, podéis caer en el error de pensar que cualquier prenda deportiva sirve para las sesiones de ciclo indoor, dado que son más cortas y no salimos a la calle. Pero es muy recomendable utilizar ropa específica de ciclismo, porque sus cualidades técnicas son tan necesarias o más que en las salidas en bici. Gestionan mejor el sudor y las propiedades de una buena badana nos evitará molestias en el culo, ya que al estar más estáticos sobre la bici, esta zona se verá más resentida. En este vídeo podréis aprender a elegir el culote que mejor se adapte para vosotros. Tanto si vais a integrar el trabajo de rodillo en una temporada planificada que se ha visto afectada por un confinamiento o por otra razón, como si te estás iniciando, es muy recomendable invertir unos minutos en planificar las sesiones. Si no tenéis un entrenador o conocimientos propios, en numerosos blogs de revistas, portales y expertos en entrenamiento podréis encontrar planes para todos los niveles que os pueden servir de guía. En general, y salvo preparaciones muy específicas, os recomendamos centrar las sesiones de rodillo en la intensidad y no obsesionarnos con estar muchas horas sobre la bici. El tiempo en el rodillo es distinto al tiempo de pedaleo en exterior. Se aprovecha más al quitar paradas y bajadas, se puede planificar mucho mejor la sesión, ya que está todo controlado y la actividad se realiza en condiciones más exigentes de calor, postura más estática, sudoración, etc. Aparte de aprovechar mejor el tiempo, fijaos unos objetivos de series e intervalos, os hará mucho más llevaderas las sesiones y el tiempo se os pasará volando.
Y para terminar, el factor que más ha revolucionado el ciclismo indoor ha sido la incorporación de la electrónica y el nacimiento de aplicaciones específicas. En YouTube, otras plataformas de vídeo y los canales deportivos encontraréis multitud de contenido a la carta para motivarte y amenizar tus sesiones con películas y reportajes de rutas, carreras y grandes aventuras. Pero si cuentas con un rodillo o bici interactivos, hay cientos de aplicaciones como Bicool que nos permiten recrear mundos virtuales, trasladarnos con vídeo real o 3D a cualquier parte, competir con otros ciclistas o planificar y controlar los entrenamientos. Una ventana abierta al mundo desde nuestra propia casa que ha hecho de la experiencia del ciclismo indoor algo inimaginable no hace muchos años. He hecho un vistazo a este artículo en el que mostramos las que, para nosotros, son las 10 mejores aplicaciones para ciclismo. Elige entre las específicas para pedalear en casa y conéctate. Esperamos que os haya resultado útil y nos despedimos como siempre con una sonrisa. Dice la gente que da de alto un coche y dice: oye, usted, ¿por qué está conduciendo con gafas de sol si es de noche? Dice: hombre, gente, es que soy ciego. Y dice: perdón, continúe usted. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.